En la clase de hoy vamos a estar aprendiendo por qué no todo lo que calienta es el problema. Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Edgarito, de Yo Reparo. Aquí estamos aprendiendo esto de forma sencilla, de forma linda, para que todos entendamos, ¿ok? ¿Por qué no todo lo que calienta es el problema? Pasemos a la tablet, que a mí me gusta aquí empezar a hacer dibujos. Pasemos para acá. Entonces, ¿qué vamos a dibujar el día de hoy? Imaginémonos nuevamente, yo tengo una batería, ya los aburrí con este dibujo, ¿verdad? Esta batería llega al conector positivo de la batería. Ups, algo está pasando ahí. Y luego pasa un circuito que se llama Tigris, luego pasa un MOSFET. Estos se unen y aquí en su salida generan una línea que se llama VCC Main. Esta línea puede tener una bobina por acá, puede tener otra bobina por acá puede tener un IC. Por acá sigue y alimenta a un señor que se llama PMIC. Y este PMIC, imagínense, este va a sacar un montón. Entre ellos sacó una línea por acá que llegó hasta acá. Y aquí está un IC y por acá está un condensador. ¿Le gustó mi dibujo? Miren qué culebra la que acabo de dibujar. Pero ahí la dibujé un montón, ¿ven? Porque a mí me gusta que me entiendan. Entonces, empecemos por algo que calienta en la línea principal. Ya sabemos cuáles son las líneas principales. Imaginémonos que vengo yo y que por acá yo tenga un condensador y este ingrato el día de hoy se unió. Sus capas se unieron. Entonces este está eliminado. Este dijo: hoy no trabajo y yo me quedo en cuarentena, me quedo en casa. ¿Qué pasó? Ahora vamos a traer la corriente en color turquesa, rosadito. Viene la corriente de la batería. Toda la corriente de la batería viene. Primero, por este transistor va a pasar un montón de corriente. Este transistor no estaba listo para que pasara por ahí poquita. Él trabaja con poca corriente por ahí. Pero como allá adelante hay un ingrato que lo está calentando, que está exigiendo más, por ahí pasó y se calentó. Pero ¿qué más pasó? La bobina, tenía que pasar una corriente así. Pero resulta que como hay un corto, pasó toda la corriente. Entonces la bobina se calentó. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un ingrato que está exigiendo, un ingrato que se está comiendo toda mi corriente. ¿Qué? Entonces acá se me pudieron haber calentado dos componentes. Se calentó el MOSFET y se calentó una bobina. Entonces, si se dan cuenta, no todo lo que calienta es el problema, porque lo que está haciendo es que está pasando mucha corriente por componentes que están diseñados para que pase una cierta corriente, y si pasa así, está diseñado para así, a ley se va a calentar. Ahora pasemos al ejercicio de... Vamos a quitar todo este color rosita. Ahora pasemos al ejercicio de qué tal si este condensador, después del botón de encendido, dijo: yo hoy no trabajo, yo me voy a unir. Está eliminado. Entonces, ¿qué pasó? Viene y la corriente, ¡puc! Vamos a poner otro color porque ese no me gustó. La corriente viene por acá, así tranquilita la corriente. Viene y dijo: ¿todo bien por aquí? Sí, todo bien. Pasó la bobina, no calentó. Este condensador, como ya está malo, ya lo quitamos, pero por aquí sigue la corriente. Pasó la bobina, me alimentó este circuito, todo bien, y me llegó a alimentar al PMIC. La línea principal se queda aquí, ella no manda después del botón de encendido. ¿Recuerdan las líneas secundarias? Entonces, ¿qué pasó? Ahora encendí el teléfono y esa cosa se me fue, en vez de 70 se me fue a 1.3, lo que pasó en el ejemplo de la clase de la línea secundaria. Entonces, ¿qué pasó? Si esta línea de aquí estaba diseñada para que pasara, un ejemplo, 50 miliamperes y está pasando 1.30 amperes, que son 1300 miliamperes. ¿Por qué? Porque acá hay alguien que está diciendo: yo quiero. Este puntito de acá tenía que pasar nada más 50 miliamperes y están pasando 1300.
¿Qué va a pasar con el PMIC? Se va a calentar esta esquina. Se va a calentar. Toda esa esquina se va a calentar. ¿Pero por qué? Porque la corriente está acá viniendo. Porque acá hay un ingrato que está consumiendo toda mi corriente. Entonces, señores, dejen de bajar circuitos solo porque se calientan. Dejen de bajar circuitos solo porque pitan a tierra. Primero hay que medir. Por favor, espero entiendan esta clase porque es muy importante. No le quiero andar jalando las orejas a alguien ahí que me diga es que calentaba y lo bajé. Es que pitaba tierra y lo bajé. No, hay que medir. Acuérdense que eso es lo que yo quiero. Lo que yo más quiero es que aprendan a medir. ¿Ok? Cuando aprendan a medir, entonces me van a hacer bastante feliz. Por aquí la clase de hoy. No se pierdan la clase de mañana. Bye.